¿Cómo están? Muy buenos días, tardes, noches, madrugadas, queridos videoescuchas. El día de hoy vamos a tratar un problema que emergente, un problema que todavía no se alcanza a ver con claridad, sobre todo en Latinoamérica, en México, pero es un problema que está haciéndose cada vez más fuerte y que nos va a perjudicar a todos. Este es el fascismo o nazismo. Fascismo se llamaba el partido que tenía il Duce en Italia y nazismo el que tenía Hitler en Alemania, pero son lo mismo, ¿no? Pero vamos a hablar de fascismo porque es lo que últimamente se ha tratado. Voy a empezar hablando de Hitler y su partido. Hitler comienza con mm, empieza a agredir a la gente con sus camisas negras y arma una serie de problemas y al final de este periodo se, se enfrenta a parte del ejército prusiano, era en aquella época todavía. Uno de sus colaboradores cercanos resulta herido, él se bate en retirada y más adelante lo encarcelan. En este tiempo de encarcelamiento, que la verdad no sé cuánto fue, no sé si fueron meses o años, Hitler repiensa su estrategia. Escribe su famoso libro Mi lucha, desde luego, pero repiensa su estrategia. Eso es más importante que el libro, porque él se da cuenta que en base a la agresión directa no ha logrado nada más que pues el odio y el temor de la gente, ¿no? Y desde luego ve una manera tal vez ¿cómo se llama?, reclutar a la gente más agresiva, más dolida. Y recuerden que estamos en el periodo de la primera posguerra, o el periodo entre guerras, en el que Alemania sobre todo le va muy mal. Y lo que hace él es cambiar, a entrar por la parte política, por la parte de las elecciones. Ya en 1933 tiene presencia en el Parlamento y bueno, se van sucediendo las cosas hasta que lo nombran canciller y lo demás ya lo sabemos, ¿no? La Segunda Guerra Mundial, etcétera. Hay un paralelismo con esta situación. Mm, Los grupos neonazis en Europa o neofascistas en principio siguieron la misma trayectoria de agredir gente, hacer provocar broncas. Hubo en los años pasados varios problemas, o sea, gente en la cárcel, un personaje que defendía su causa, no el nazismo, apuñaló o acuchilló con una navaja a un nazi y se fue a la cárcel, ¿no? Y entonces estos se dieron cuenta que estaban haciendo mal, que estaban probablemente haciendo lo mismo que Hitler había hecho. Yo creo que alguien se dio cuenta. Y ahora están entrando por la vía política. De la misma manera. Desde luego las dos, aunque es en toda Europa, las dos naciones más afectadas son las primeras, o sea, son Italia, que
la cuna del fascismo, y Alemania, que es la cuna del nazismo. Se prevé que para dentro de 4 años que va a haber elecciones de primer ministro y parlamento, no se sabe si el primer ministro sea de tendencia nazi. Ahorita hay un conservador, pero se prevé que el parlamento tal vez no tenga una mayoría, ahorita creo que tiene una tercera parte, pero se acerque mucho o consiga la mayoría. En Latinoamérica las cosas se ven de otra manera. Aquí se menciona muy poco al fascismo y al neonazismo y todo esto, porque supuestamente esta es una corriente que históricamente no nos pertenece por ascendencia, pero no debemos olvidar que los países de Sudamérica como Argentina, Uruguay y Chile tuvieron bastantes experiencias neonazis durante la Segunda Guerra por una parte, y por otra parte se instalaron en los tres países, se instalaron juntas militares, ¿sí? Que vienen a ser lo mismo, o sea, totalitarios, y que por varios años rigieron a esos países. Ahora en América Latina no se menciona, mm, casi no se menciona, bueno, desde luego no se menciona el nazismo ni el fascismo, pero se mencionan partidos de derecha o de ultraderecha. A Calderón, la gente de los observadores extranjeros lo apreciaban como un conservador, cuando sabemos que él no era ningún conservador, sino un tipo de derecha total. La ultraderecha, ahora esa es otra de las cosas que dicen, que hay ultraderecha en América Latina. Y dicen que hay ultraderecha porque no quieren dar el nombre que debe ser, que es el de neonazismo o neofascismo. Esto es preocupante, o sea, estamos viéndolo otra vez en Argentina, con este Milei, lo estamos viendo en Ecuador, lo hemos visto en otros países. Eh, Aquí, digo, desde luego, aquí hemos tenido pues un tipo de gobierno que, si no es precisamente de izquierda a izquierda, pues tampoco es neoliberal, ¿no? Y no es de derecha, por lo menos. Y la situación es que esto está creciendo. O sea, ¿qué será? 12 años pasados en Latinoamérica hubo varios países de izquierda, como, bueno, ahí está López Obrador, pues por decir algo. Luego está Chávez, está Maduro, estaba Correa. En Argentina estaba la Kirchner, que aparentemente era de izquierda, pero no era, fue más bien, se supone que fue una ladrona durante su gobierno. Y tuvimos también a este muchacho en Brasil, Bolsonaro, que mandó meter a la cárcel a Lula da Silva, precisamente para que no compitiera en las elecciones, que ahorita Lula da Silva es el presidente. Eh, Estas, más que ideologías, desde luego son ideologías y se dio en Europa, pero estas ideologías están manejadas por las oligarquías. O sea, lo que sucedió tanto en Italia como en Alemania en la preguerra fue que los industriales empezaron a apoyar a Hitler, y desde luego a Mussolini en Italia, ¿no? Les dieron lana. Eh, es más, de hecho, más bien más a principios del siglo,
no, bueno, a principios, tal vez en el periodo de entreguerras, cometieron el error de apoyar a Lenin para que se fuera a Rusia, lo subieron a un tren que se fue hasta Rusia y no previeron lo que iba a suceder, que se les iba a voltear el chirión por el palito. Lo que los querían estas gentes y otros gobiernos de países era que el zar Nicolás II cayera, pero ellos tomaron por meterse a Rusia, tomar posesión de Rusia. Es otro asunto. La situación es que, y lo estamos viendo en Estados Unidos ahorita, o sea, Estados Unidos hace mucho, yo considero, hay quien dice que siguen siendo la democracia paradigmática, pero yo considero que hace muchos años no es una democracia. Y ahorita, pues es clarísimo que no hay tal democracia, ¿no? Lo que está sucediendo con Trump es una cuestión de mando de la oligarquía hacia el totalitarismo. Eh, a la oligarquía no le conviene desde luego el comunismo, o sea, es más, a Hitler lo consintieron los industriales y todos ellos porque tenían la amenaza del comunismo, ¿sí? Entonces ellos se dedicaban a golpear comunistas, etcétera, etcétera, y ese fue el problema. Latinoamérica, aunque no parezca y aunque estemos muy limitados de noticias, tiene una injerencia cada vez mayor otra vez de los Estados Unidos y de las oligarquías criollas de cada país, porque la cuestión se está desestabilizando, perdón. Y entonces la cuestión es tener conciencia de esto que está sucediendo, tomar un partido, no una ideología, porque las ideologías simplemente nos manipulan, ¿sí? Y tomar conciencia precisamente de lo que está sucediendo para empezar a hacer algo, y ya más adelante comentaré. Aquí acabo mi primera intervención. Gracias, Carlos. A ver, voy a tratar de em, como hilar las distintas planteamientos que has planteado. Perdón el pleonasmo. Hay un autor que se llama Bátimo, que Bátimo dice que tanto el capitalismo como el socialismo son dos productos de Europa, del pensamiento occidental, ¿no? Entonces, seguimos como en esta cuestión, ¿no? Voy a ir de atrás hacia adelante y lo voy a vincular. Ujú, Voy a retomar a Estados Unidos, que se están generando estos movimientos. No sé si en algún momento ha habido democracia en el mundo, ujú, empezando con los griegos, ¿no? Que había esclavitud. Y que ahorita que estamos en estos movimientos o que se ha radicalizado ciertos movimientos neonazis, ¿no? De estos skinheads y de todos estos movimientos ultra conservadores, la raza juega un factor determinante, ¿no? En esta cuestión de tener una relación de buscar exterminar al otro, ¿no? Y entonces ahí está Trump, donde la migración o los migrantes ha sido uno de sus ejes rectores para haber ganado las elecciones y que, sin embargo, Trump ha sido uno de los presidentes que menos ha, ¿cómo se dice? Ha expatriado, ujú. ¿sí? O los ha, se me fue la palabra ahorita. Hubo todos los presidentes anteriores han tenido mayor número de exportaciones de migrantes, ¿no? Entonces, eso sería como algo que tendríamos que entablar. Pero bueno, me quiero centrar en eso para luego desplegar ciertas ideas que tengo. Me puse a pensar en estos días que todo el mundo está traumado porque Estados Unidos, estamos en un momento de implosión de Estados Unidos y yo creo que por lo menos, ¿porque tendríamos? Que para mí está perfecto eso, ¿no? Porque es el centro de dominación que ha generado en el número de problemas
que obviamente como en un mundo interrelacionado, por lo menos financieramente, o de las alas que tú dices conservadoras, que no solamente son criollas, sino transnacionales, ha generado toda esta relación, ¿no? De dominados dominantes y que em, sabemos que este sistema no funciona, se está desquebrajando y no queremos que se desestructure. Eso se me hace bien fuerte, ¿no? Y obviamente entre estas cuestiones que se están cayendo, em, los movimientos raciales son determinantes, ¿no? O sea, hay un concepto que se llama racialismo, que lo toma un autor que se llama Todorov, que va diciendo que no solamente es la raza, sino también la ética y las ideologías. Entonces, esta idea de que en los movimientos, bueno, fascistas, o nacionalsocialistas que se dieron o sea, entre guerras en el siglo pasado, la raza fue un factor determinante o fue un pretexto determinante para exterminar a todo lo diferente, ¿no? Y entonces, em, que es algo que se empieza a trasladar y que juega un factor determinante donde desde mi lectura es otra forma que ya no hay, o sea, el ejercicio del poder solamente del poder dominante externo hacia exterminar a los otros. Bueno, en el caso de Trump hay algo que sí, pero también va exacerbando ciertas ideologías en las personas, ¿no? Entonces, por ejemplo, estaba pensando en estos movimientos cuando estabas hablando, por ejemplo, el Yunque aquí en México, ¿no? Donde hay una Ujú. cuestión bien neoconservadora y hay otro que ahorita se me olvida el nombre, pero que sí tienen estas ideas muy arraigadas, conservadoras, donde tienen que conservar el poder de dominio de unos sobre otros, ¿no? Entonces, bueno, ahí sí podemos entrar en el machismo, podemos entrar en la cuestión de fenotípica de las personas. Y obviamente en este sentido, por ejemplo, en el Jung en específico, la religión juega un factor dominante como una forma de ideologización, ¿no? O sea, nosotros venimos a colonizar, nosotros hombres blancos venimos a colonizar a través de la religión. Y entonces eso pues genera una dialéctica de dominio de unos sobre otros. Y entonces, regreso a todo el punto. Es bien complejo lo que estás planteando y bien complejo plantear cómo salir, que tú dices que hay que ser conscientes, estoy completamente de acuerdo. Cómo salir trascendiendo, porque a ver si me explico, o sea, cuando pasa todo esto, que necesariamente tiene que ser así, tenemos que hacer un análisis, pero siempre la crítica viene desde hacer una heterorreferencia de lo que está pasando. No sé si me explico esa parte, Carlos, ¿no? Entonces, hacemos esta heterorreferencia y la cuestión es, ¿y cómo trascender eso? No sé si me explico, ¿no? Porque entonces seguimos como en la misma, como circularidad y que los medios masivos juegan un factor determinante, como tú lo expones en tu texto, en tu libro, ¿no? De 500 años de obscuridad. Y para centrar, obviamente, la ideología donde la superioridad juega un factor es la que nos ha ido dominando durante pues, todo el tiempo que tú también manejas en tu texto, ¿no? 500 años. Y la raza juega un factor determinante donde nuestros días es bien complejo, ¿no? Porque, por ejemplo, ya se empiezan a ir los migrantes o empieza a hacer las deportaciones y entonces empiezan a decir, ¿y quién va a hacer el trabajo que hacían los migrantes? ¿No? O sea, eso está como... Y entonces sigue esta relación de superioridad de unos sobre otros. O sea, em, la pregunta sería, por ejemplo, estaba escuchando que aunque digan que no, si todo el tiempo te están diciendo que los blancos, o sea, yo me atacó la risa que el hombre blanco es casi el Superman, ¿no? Bueno, o es el Superman. Ahorita el imperio se está cayendo y todos los hombres blancos, o los norteamericanos o los anglosajones,
pues su único sentido, y esto sí lo quiero decir, su único sentido de ser superiores, no sé qué sea, en nuestros días. ¿Qué los hace ser superiores? No sé si me explico esa parte, ¿no? O sea, su color de piel solamente. Y que, por ejemplo, ahorita que ves que subieron los aranceles en el iPhone y todo eso, dije, qué triste que los americanos estén súper preocupados porque ya sus tenis, sus tenis personalizados ya no van a poder comprar, sus tenis, perdón, sus iPhone tampoco ya van a poder comprar. Lo que quiero centrar es esto. Cuando una sociedad pone su superioridad en nuestros días, por ejemplo, en Estados Unidos, que piensan que son superiores a los demás, ¿no? Y por eso está pasando lo de China, de que los están ahí sí, que ellos también son súper racistas, ¿eh? O sea, los chinos que digan que no son racistas, no los conocen. Ujú. Entonces digo, pero hay una gran diferencia, ¿sabes? Los americanos, ¿cuál es su poderío? El que puedan comprarse unos tenis personalizados o un iPhone. Cuando una cultura entre comillas, una ideología, fundamenta su superioridad en cosas tan banales, no sé cuál sea su superioridad, ¿no? Los chinos, desde otra parte, que sí se me hace muy fuerte, eh, han copiado un modelo capitalista muy fuerte, pero sus raíces culturales y religiosas son muy fuertes. Y entonces, voy a decir una cosa muy fuerte. En un sentido más profundo, sí hay una cuestión muy fuerte que los enraiza a decir que superan a otras culturas, no sé si a otras razas, también son personas súper trabajadoras, solamente saben trabajar, su tiempo es pensar hacia adelante. Y entonces, ahorita que tú estabas planteando cómo están llegando estas dos formas, que quiero, ahora sí quiero conjuntar, eh, las dos superpotencias, bueno, para mí ya Estados Unidos ya no es una superpotencia, que trata de salir a flote a partir tomando estos movimientos, no sé si fascistas, pero sí neonazistas, ¿no? O sea, que también Alemania, Italia, toda Europa se ha puesto así con estas cuestiones neoconservadoras, puedan salir a flote. Y voy a decir una cosa muy fuerte, o sea, por ejemplo, sabemos que el problema de migración precisamente con la globalización se potencializó la migración. Es bien complejo, ¿sabes? Y a ver si me explico, ya voy cerrando con esto. A mí se me hace muy complejo este tipo de diálogos porque, mm, y creo que eso lo dialogábamos en algún video anterior, donde hay personas con otras culturas, con otras religiones que llegan y traen otro tipo de hábitos. Y que entonces también eso exacerba el miedo y el rechazo al otro, ¿sabes? Y entonces ese es un vacío que posibilita desarrollar estos movimientos raciales, ¿no? Creo que ese es uno de los debates bien fuertes, porque por ejemplo, tú que vives en un lugar donde hay mucho extranjero, también yo, no como donde tú vives, pero también vienen con otras ideologías, otras culturas, otras religiones. Y entonces lo que vas haciendo, porque eso pasa, pues te vas como segregando. Y entonces por eso regreso. O sea, estos movimientos para mí son impuestos por intereses superiores que dicen, ¿para qué necesitamos ejércitos y mejor nos los ponemos a pelear a todos contra todos? Y entonces, atrás de todo eso, pues hay luchas de poder intestinas en niveles de esferas muy altas, donde está para mí muy bien planificado a que seamos caníbales ya cada vez más entre nosotros, ¿no? Y la raza se convierte, y la religión se convierte en un instrumento idóneo para generar estas formas
pues de movimientos, porque nada más quiero, no es lo o sea, cuando tú dijiste fascismo, lo que voy entendiendo que lo vamos vinculando más a estos movimientos como como de superioridad racial, ¿no? Entonces, eh, seguimos, ahora va a haber dos, ¿no? Los chinos y los americanos, y bueno, y los occidentales, ¿no? Y entonces ahí sí está bien complejo, ¿no? No sé si me expliqué o di muchas vueltas, Carlos. No, yo creo que está claro. Creo que está claro y estás viendo este problema desde una perspectiva más profunda, ¿no? El racismo fue, en su momento, el pretexto por el que los europeos invadieron América y se quedaron con todo lo que... El racismo se ha mantenido, el racismo se sigue manteniendo, lo vemos en México. Nosotros mismos somos racistas con los demás. Y te dicen es que ya no se habla de raza, se habla de clase, pues es lo mismo. Eso es de clase baja, ¿no? Claro. El otro día invité a un conocido mío aquí de Cancún que tiene muchos billetes a escuchar jazz en el restaurante de un sobrino mío que está al lado de la laguna, y aquí de Cancún. Y me dijo que no, que él no llevaba a su esposa ahí por cuestiones de seguridad y de círculo social. Wow. ¿Qué tal, no? Y Lo es tu cual es, amigo. y es, bueno, es mi amigo, Ujú. imagínate, ¿no? Este, el racismo nunca ha dejado de ser un motor para que los ricos sigan siendo ricos y los pobres sigan siendo pobres. A partir más o menos de el último cuarto del siglo pasado empieza migración y siempre ha habido, pero empieza el movimiento mucho más fuerte. La migración tiene que ver, desde luego, con pobreza, con guerras, con sequías y con no sé Ujú. cómo ha sido toda la historia de la humanidad, ¿no? Pero en este caso, los países que han estado explotados por los europeos y por los gringos, están recibiendo el rebote de lo que han hecho, porque ellos mismos han empobrecido y han hecho las guerras, tanto en Latinoamérica como en África, como donde tú digas, ¿no? Asia, donde sea. Y entonces, ahora sucede que hay un problema, bueno, eh, Europa a partir de la Segunda Guerra Mundial empieza a mostrar su decadencia de una manera muy pesada, ¿sí? Llega el Plan Marshall, Estados Unidos destruye y construye y les da todo el financiamiento para cobrarles todo. Ahora, Estados Unidos también está en decadencia, bueno, ya estaba en decadencia, pero ahorita ya es una decadencia evidente, ¿no? Para que hayan subido a un tipo, a un criminal que está convicto ya de un delito, ¿sí? A la silla presidencial es que está grave, ¿no? Yo me puedo acordar en el Imperio Romano de Calígula o algo así, ¿no? Alguna situación por el estilo. Y están dando o sea, por eso se hizo la Unión Europea, también vieron la debilidad de los países y entonces se unieron, ¿no? En ciertos aspectos económicos y no sé qué, para hacer un frente más fuerte. Pero no hay nada ya que ayude a la Unión Europea a sostenerse. Los países más fuertes como Alemania se están yendo para abajo, Cañón. cañón. Bueno, pues Francia, Inglaterra no se diga. Inglaterra vendió toda su industria hace 30, 50 años, no me acuerdo. eh, o a partir también de la Thatcher, ¿no?
Y y Estados Unidos, pues ahí está en eso, en todo lo que están haciendo los dos, o sea, los que manejan estos dos bloques son dar patadas de ahogado, ¿sí? Pero las patadas de ahogado pues, son muy peligrosas, ¿no? Porque si te estás ahogando y vienes al salvamento, te agarra el ahogado y te hunde, cabrón. Eso es lo que sucede en esos casos. Hay algo de lo que acabas de decir, entre otras cosas, que me pegó fuerte, que tanto el capitalismo como el socialismo son europeos, ¿no? Como la religión católica, como la cristiana Claro. en general, ¿no? Todo. Es algo que no nos viene bien porque no estamos en esas luchas por muchas razones, ¿sí? Nosotros estamos en otro tipo de luchas. Por eso los intentos socialistas, digo, además de Estados Unidos, como con Allende, pues han fracasado, ¿no? Han fracasado porque no hay un arraigo acerca de eso. La ideología fascista lo que hace, como fue con Trump, o sea, por Trump el voto duro fue de los jodidos, de los ignorantes, Y los ¿no? anglosajones. Y los anglosajones, claro, ¿cómo Y se contra la llama? agenda woke, Sí, los supremacistas blancos, ¿no? Que supremacistas. tienen un nombre en inglés, ahora se me olvida. ¿Eh? Este, para retomar, por eso el lema de vamos a hacer América grande otra vez es porque se están hundiendo, ¿sí? Que además y ese dicho se lo fusiló Trump a Reagan, ¿no? Tenemos una Pero pregunta, perdón que bueno, te ese interrumpa, es. nunca lo hago. ¿Y si hubieran votado por Kamala, entonces son inteligentes? mm, no, no, desde luego que no. Desde luego que no. Digo, no hubiera sido solución. Lo que pasa es que Trump radicalizó el asunto, ¿sí? ¿Cómo se echa? Kamala posiblemente hubiera seguido por el mismo camino mediocre y sus guerritas acá Y y con allá. guerra y con Palestina. Ándale, ándale, sí. Digo, y se ve, o sea, los medios masivos, ¿no? Yo ahorita estoy viendo un canal que se llama Noticias de Europa, que es europeo. Entonces, lo que más mencionan es la guerra de Rusia con Ucrania. Mm, Pero el problema que tiene Israel en Palestina, el genocidio, lo mencionan muy de pasada, ¿sí? Aquí en México ni siquiera se menciona. Y tú ves los medios noticiosos de repente dicen, pues sabes que otra vez llegaron y les pusieron en la torre por Libia, digo, por Líbano, por no sé dónde. Nada más como un hecho. Y de lo que se trata, y ese es el problema que también se empezó a hacer y que fue, el ejemplo fue China casualmente, cuando la pandemia fue que el totalitarismo funciona. ¿Te acuerdas claro, que agarraban, o sea, no dejaban salir a la gente de la casa y a la gente que salía lo agarraban a golpes y lo encarcelaban y, ¿sí? Entonces empezaron a tomar ejemplos de China, los países occidentales, ¿no? Y vieron que eso funciona, de alguna manera eso funciona, por lo menos para el Estado y para las élites. claro, claro. En lo que está sucediendo ahorita a nivel mundial, lo que está haciendo Trump, es aplicar una guerra, desde luego, económica de manera totalitaria, ¿no? O sea, nada más los imbéciles y los cobardes son los que van a gritar, dijo Trump, algo así dijo, ¿no? Por eso cuando China dijo que también iban a poner sus aranceles, dijo, no sean estúpidos, que no sé qué.
casi, casi como diciendo, ¿qué no ven que estoy jugando? Mm. Efectivamente es un juego, es una estrategia. O sea, Trump es un imbécil y es un loco, pero Trump no se maneja solo, ¿sí? Está manejado por las élites. Yo a Trump lo veo como estás jugando póker con otra serie de güeyes y de repente ves que vas perdiendo y agarras a manotazos la mesa y se caen las fichas, entonces todo en lo que sea. Todo el mundo anda recogiendo sus fichas, este güey agarra las que quedaron arriba y vénganse para acá, ¿no? Mm, la cuestión de el fascismo y el neofascismo es que son ideologías totalitarias, tanto como lo pudo haber sido el comunismo en Unión Soviética o lo ha sido en China. Son ideologías, o sea, aquí no sé, o sea, si nos acordamos, ni con Hitler ni con el Duce se podía protestar ni se podía hacer nada, te llevaba a la fregada, ¿no? O sea, el miedo, ¿no? Hay mucha gente muy resentida en todas partes. La gente resentida, tanto en Latinoamérica como en Estados Unidos, como en los primer mundo o en los desarrollados, acude a la violencia. En el Islam estamos viendo que hay una facción que acude a la yihad, ¿no? Que no son todos, pero hay una facción que está acudiendo a la yihad. Y en Latinoamérica, pues van a recurrir otra vez al fascismo y al nazismo, ¿no? Y en varias partes del mundo. ¿Qué es lo que, o sea, el racismo se está aplicando otra vez como hace 500 años por la cuestión de que nosotros somos superiores y ustedes se largan de aquí porque nos están cambiando hasta la manera de andar, ¿no? O sea, el problema de la colonización ideológica es que te manejan a través de ciertos instrumentos, los medios masivos, el cuento de la superioridad de Yankee en este caso, etcétera. El problema de, 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 de- de la ideología in situ, bueno, no de la ideología, sino del cambio de ideología in situ, es precisamente la migración. Desde luego que están teniendo. O sea, Europa está llena de islamitas y esto es lo que no quieren los supremacistas blancos como tampoco lo quieren acá. Ahora no hay en Europa más de un tercio de la población está ya en los 50, 60 años para arriba. No hay niños y no hay gente que trabaje, lo mismo que en Estados Unidos. Todos necesitan inmigrantes para trabajar. Así es. O sea, estrategia de correr a los migrantes, bueno, es lo que estás diciendo ahorita, eres el que quien menos ha corrido y en su primera etapa tampoco, ¿no? El negrito Sandía Obama fue uno de Y, los que más corrió gente, ¿no? y otros de Repatrió. atrás, ¿eh? Ujú, claro, y los de atrás también. Pero eh, lo que brinda el fascismo y el neonazismo es manejar a la gente por la violencia directa, ¿sí? O te estás quieto o te va a llevar la fregada. Y hay mucha gente que además la gente que más participa, desde luego, en eso no son los ricos, ¿no? O sea, ahorita podemos ver que Slim Domit, el hijo de Carlos Slim, financia grupos de ultraderecha, ¿no? Ya salió, o sea, pues eso es lo que sucede, ¿no? Los está aceitando y le está dando gasolina. Y el problema es que todos los que entran en el juego como parte violenta y como parte agresiva es gente de abajo que está resentida y que no sabe qué hacer con su ira. Entonces están canalizando la ira de alguna manera. En el siglo pasado ya
También el último cuarto empezamos a ver que se trata de enfrentar a unos con otros. Y el mayor enfrentamiento empezó a fines del siglo pasado con enfrentar a las mujeres con los hombres, o sea, a la mitad de la humanidad con la otra mitad, no más, ¿no? Eh, yo quisiera que tú comentaras algo. Pues fíjate, Carlos, que te estoy escuchando y no sé si Trump sea un tonto, la verdad no lo sé. Está Creo loco, que pero puede tonto ser no. una persona irritante, bastante irritante. Sí, bueno, muchas cosas creo que pondría más que tonto, Ujú, pero no lo excluye de todos los que está ahí. ujú, 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 Yo o sea, es que mira, esto es bien fuerte y no me quiero, o sea, vamos a centrar, pero todo estos días que ha estado la guerra de aranceles, entonces que le ujú, subía a China y entonces le decía, y entonces y tiene mucho que ver con lo que estabas diciendo, no sé si escuchaste que alguien de ellos, o sea, soy malísima para los nombres, dijo que los chinos eran unos campesinos. Dije, ¿cómo es vale. posible? O sea, ¿cómo es posible que la superpotencia Ujú, con todos estos dispositivos de, ¿cómo se llama? De espionaje, de conocimiento, de geopolítica, no sepan con quién están tratando. Y yo estaba atacada de la risa porque dije, no, pues se ve que esa idea de superioridad, que todavía están, ujú, dije, ¿cómo educan entonces en las grandes universidades la economía, que son puros cuestiones matemáticas, ¿no? Métodos econométricos, y que han perdido toda la dimensión geopolítica, social, histórica de la economía y con quién están peleando, ¿no? Dije, entonces ni siquiera es él, son todos unos estúpidos, ¿no? Con todo respeto y sin respeto, de que se me hicieron brutalmente ignorantes y que su racismo fue a quien pensaron que los chinos, ¿no? Iban a decir, ay, sí, me hinco. Y fue todo lo contrario, ¿no? Entonces eso se me hizo muy, muy interesante. Y te voy a decir por qué no, ahora voy a decirlo, vuelvo a repetir. Todo, o sea, eso creo que lo hemos también dialogado, todo, todo ente de vida, todo ser de vida, tiene un nacimiento, madurez y declive. Y nos tocó estar en el declive, yo no sé a mí por qué, ujú, porque pues sí estamos así a punto de cosas muy fuertes, si no es una tercera guerra, pues sí vamos a cuestiones bien fuertes, ¿no? O sea, que yo digo yo, ¿por qué tuve que nacer en este momento de mi vida? La verdad lo ujú, digo con todo, lo digo con toda honestidad. Y pues vamos a si siguen emulando, o si China, que China ya nos está dominando, ¿eh? O ujú, sea, fui a una obra de teatro y estaba atacada la risa porque sacaron a Temu. Bueno, no sé, aquí en México, bueno, aquí en la ciudad Temu es así como compras cosas muy baratas y te vuelves adicto a Temu. ujú, Y lo sacaron también en la obra de teatro, ¿no? Entonces yo estaba atacada de la risa porque ya es muy emblemático para mí que en una obra de teatro saquen que comprar una crema para X cosa y estar viendo pura tontería en Temu y comprando. No solamente ujú, Temu, o sea, ya poco a poco, recuerdo cuando yo era niña, mi papá em, eh, citaba un libro, no me acuerdo cuál, lo que sí me acuerdo, que decía, cuando la raza amarilla despierte, eso sí me acuerdo mucho que mi papá en un libro que había leído, cuando la raza amarilla despierte, esto va a cambiar radicalmente. ¿No sabes estas palabras? ¿Cómo me han, porque también, bueno, sí le gustaba leer bueno, sobre el sionismo y todas estas cuestiones, entonces, pues recuerdo como estas cuestiones de niña o de adolescente que te va como diciendo y que no encuentras la dimensión, ¿no? Y entonces los chinos pues tienen un totalitarismo biotecnológico, que es a donde iba. No sé si ujú, supiste sobre el crédito social. Yo conocí sobre el crédito social antes del bicho, antes en el 19, donde si no mal recuerdo, era en Wuhan precisamente, o en esta provincia, donde los chinos tienen un crédito que ya se extendió con la pandemia a todo China,
donde tienes como las fotos cívicas, yo lo veo así, ¿no? Tienes 10 fotos cívicas y vas pasando, vas bajando, y si no, pues ya no puedes verificar o tienes que tomar un curso, lo que sea. Entonces los chinos tienen un crédito social, pero de todo, si te pasas el alto, si hablas mal del gobierno, si manejas alta velocidad, si XX, entonces tienes puntos, te los van quitando y eso depende si entras a estudiar, si te dan pasaporte, si puedes ir de una parte a otra. Entonces, cada vez más, ¿no? Regreso, este totalitarismo a mí sí se me hace brutal, aunque digan que no, porque todo lo que es la inteligencia artificial va a permitir, no sé, ¿te acuerdas de esta película Sentencia Previa de hace muchos años que salía el Tomás Cruz? ¿Te acuerdas? Que Ujú, antes ujú, de ujú. pensar, que ya estaba, antes de pensar ya llegaban, sí, o sea, decían, un ejemplo, ¿eh? Quiero robar un banco, un ejemplo. Antes de pensarlo ya iban y me atacaban, pero estaba escuchando que Elon Musk tiene esta idea de conectar un chip en la cabeza para que todos estemos conectados a una nube. Entonces dije, no, esto está bien fuerte porque ahí hay una cuestión de control. Y aquí ya no Ujú, importan las razas, ¿eh? O sea, ahí está ujú, todos. O sea, que eso, Michel Foucault señala que cuando el poder ya controla tu ser, es lo más íntimo de ti, el poder ya está ahí completamente, pues ya está todo dicho, ¿no? Y regreso al punto, o sea, las formas de control la pregunta es, ¿y cuándo como humanidad hemos sido libres? Ahorita estaba escuchando a un argentino, ahorita no me, Salbuki, no me acuerdo si así se apellida bien, que él decía que no le gustaba mucho el término de libertad, porque la libertad es que alguien te dota de libertad, ¿no? Y se me hizo muy interesante ese planteamiento. Decía, ¿cuándo hemos sido soberanos? ¿Cuándo hemos sido soberanos de nosotros y nosotros como pueblos, ¿no? Porque, por ejemplo, yo siempre lo digo en clase, o sea, pensamos que Estados Unidos es como el país más, era el país más poderoso, que a mí no, o sea, porque nunca me ha gustado la vida, el sueño de vida americano, siempre se me ha hecho bastante banal y bastante estúpido. Siempre me he puesto a pensar y les digo, a ver, ¿quién domina a quién? ¿Slim es dueño de su dinero o su dinero es dueño de Slim? Y todos me dicen, su dinero es dueño de Slim. ¿Me explico? Entonces, si lo ujú, ponemos en un término más amplio, hay una cuestión desde mi lectura que el capitalismo ha dominado a todos, hasta a los grandes magnates y a los multimillonarios. Y entonces toda la gente piensa que eso es la libertad, porque lo que te digo, ahora yo estoy atacada de la risa y no atacada de la risa, que digo, ahora o sea, si pensamos que el país, entre comillas, más poderoso, su sentido de vida es un celular, pues nos damos ujú, cuenta porque está en declive, porque nunca ha tenido substancia, ¿no? O sea, para mí nunca ha tenido substancia y eso es lo que ha permitido el control. A menor sustancia de las personas, pues mayor capacidad de controlar. Entonces, como que yo sí creo que ha sido como paulatinamente nos han ido deshumanizando en toda la extensión de la palabra, nuestras capacidades cognitivas, volitivas, afectivas, imaginativas, creativas, etcétera. Y entonces el control cada vez va a ser más violento. ¿No? Y entonces tienen que poner pretextos y te pones a pelear con o sea, ahora, por ejemplo, han destruido mucho a la mujer, ¿no? O sea, la mujer está completamente destruida, aunque digan que no, que el feminismo y no sé qué, sí, no. para mí no, o sea, creo que han querido destruir muchísimo a la mujer, ¿no? Entonces la mujer ya hasta ser mamá es malo, el periodo es malo, la victimización es buena y 20,000 cosas muy fuertes, ¿no? Y entonces, con esto voy cerrando mi participación el día de hoy. Ve cómo el poder paulatinamente ha incluido distintos dispositivos para afianzarse más. ¿No? Si antes era la raza o la religión, bueno, no hay totalitarismos religiosos, pero vamos a poner, bueno, sí, no sé si tomarlo en estos términos bueno, sí, totalitarismos religiosos, no, bueno, Franco era súper religioso, ¿eh? Y ahí estaba la iglesia metida, impresionante, por eso cuando le llaman la época del destape,
La teoría del Ujú, péndulo se va de un lado a otro, ¿no? Entonces, ¿cómo han introducido ciertos elementos para destrozarnos y poder controlarnos? El gran problema es que cada vez nos da mayor flojera pensar, experimentar, vivir, crear, imaginar. Y por eso este totalitarismo biotecnológico empieza a funcionar, ¿no? ujú, Entonces, y creo que, por ejemplo, yo, o sea, yo cuando he escuchado gente que repite lo que escuchó en CNN y entonces te habla de Netanyahu o que tú dices, o sea, no tiene, perdón, ni pituitaria idea de lo que está hablando, ¿no? Y entonces te pones como en una cancha de fútbol, unos contra otros. Cuando, bueno, aquí con respecto a Palestina, pues creo que no te tienes que poner, te tienes que poner del lado de lo que es, de la verdad y de la justicia, no hay de otra, ¿no? O sea, ujú, tan simple como eso. Em, pero yo sí veo un nivel de poco ejercitamiento intelectual cada vez más de las personas. ujú, Y a todos los niveles y en todas las generaciones, ¿eh? Yo sí veo, y lo digo porque doy clases, cada vez a los jóvenes se les ha destruido su ímpetu de buscar transformar el mundo. Y eso está brutalmente fuerte, ¿no? ujú, Entonces ahí también es otro nicho de mercado para destruir a las personas, porque ya para cerrar ahora sí, el totalitarismo en un sentido, desde mi lectura, ha buscado destruirnos como humanos y pelearnos entre todos, cuando es el otro, es nuestro semejante el que nos permite conocernos, ¿no? Entonces te pones a pelear ujú, por ujú. cosas tan taradas como una guerra de aranceles, donde lo importante es que el celular, bueno, yo no uso ese tipo de celulares, el celular va a hacer que ya no me voy a poder comprar y entonces mi sentido de vida se va destruyendo, ¿no? Porque nunca lo he tenido. Esto es bien fuerte, ¿no? Claro, Y ya. claro. Bueno, yo por cerrar voy a decir que efectivamente, dice el ejemplo, los gringos no tienen una cultura, no saben nada, todo está basado en que son americanos y que son superiores y que los padres fundadores y la jalada, ¿no? Hasta ahí llegan, ¿no? Exacto. Y los chinos sí tienen una historia milenaria. Así O es. sea, la diferencia entre India y México cuando fueron colonizados es que los indios también tenían una historia milenaria y nosotros, con nosotros se acabó lo que fuera, ¿eh? Acabaron con todo y ese es el secreto. Yo no estoy diciendo que volvamos, o sea, hace mucho tiempo, hace tiempo, bueno, hace tiempo hablábamos de esto, y mi pelea no es por volver a ser como los aztecas, ¿no? Ponernos penachos y andar acá en taparrabos. Pero yo creo que esas, y en mi libro viene lo de la idiosincrasia, que es muy importante para mí, que estamos hechos a lo nuestro porque estamos aquí y que nosotros pertenecemos a otro, ¿cómo se llama? A otra esfera. No porque seamos mejores o no, sino porque Distinto. pertenecemos a otra esfera. Y ahí está, dentro de lo que se pueda, nuestra libertad. Claro que siempre hemos sido dependientes de esto, del otro y del poder. Claro. No hay un momento en la historia, y eso Ni nadie. también lo analizo un poco en el libro con los clanes, pues estaba el jefe del clan y ese era el que mandaba, y luego los reyes y los faraones y guau, 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 ¿no? Siempre ha sido así. Pero yo creo que sí hay un coto de libertad interior, ¿sí? En el que yo puedo saber quién soy, Ujú. qué capacidades, qué limitaciones tengo y qué es lo que puedo hacer con eso. Y hacerlo efectivamente. Y además saber que yo solo no puedo hacer nada, que tengo que solidarizarme con otros que en lugar de pelearme, tengo que solidarizarme con otros para poder hacer algo, para que no nos sigan comiendo, ¿no? No, no es una tarea fácil porque además el problema es que lo que decías de los jóvenes, los niños, ya desde niños están
ya programado, ya todo el rollo, sí, 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 ya el cerebro no le sirve para nada, ¿no? Pero voy a pecar de optimista, yo creo que se podría hacer algo. No todos, no todo el tiempo, pero se podría hacer algo. Y y hay que cuidarnos del totalitarismo y de las ideologías que lo están promoviendo, ¿no? Que en nuestro caso, como occidentales, pues son los neos, no neonazismo y neofascismo. O sea, hacer el trato, pero todo más, o sea, muy claro lo dijiste, ¿no? O sea, el racismo es lo que sigue manejando todos desde hace 500 años. Por eso son 500 años de oscuridad, ¿no? Claro. Y esto sería todo. Nada más quiero decir una cosa. Ahorita que te estaba escuchando, me puse a pensar que estos grupos conservadores en México pusieron a Xóchitl, ¿no? A Xóchitl Ujú, Gálvez como pues, la presidenta. Entonces, sí, mujer, indígena, ujú. que fue una risa, porque imagínate Xóchitl negociando con trompetas. No, hombre, Y no. entonces, o sea, creo que tiene que ver que ni siquiera conoce su historia ni quién es. O sea, ella es el producto de Ujú. odiar lo que implica todo lo positivo que tenemos como mexicanos. No sé si me explico, ¿no? O sea, Sí, claro. le hubiera entregado el chicle a Trump o algo así. Sí, te invito unos chicles acá. Sí, Sí, y ya, ¿no? sí, Es que sí lo bueno, tenía que decir porque, o sea, no, lo que estoy claro. diciendo dije, es que es como una muñeca, ¿no? Así como Ajá, Mattel o algo así, sí, ándale. ¿no? Y además dijeron, ahorita gana y la vamos a manipular como queramos. Sí, ahorita ya No, estuviéramos en crisis absoluta, claro, claro. ¿no? Pero bueno, sí, lo mismo pasó con Mid, Ah, con claro. Bicolor, ¿no? Ujú, O sea, ah, claro. ponen a un panista que no tiene nada que ver con nada, que no tiene mayor ascendente, que Nada, lo pusieron para perder. claro. Y a esta mujer también la pusieron para. No sé si lo sabían o no, o si algunos lo sabían y otros no, Yo creo que pero sí. para eso la pusieron. No, yo creo que no sabían. Pero sí, estoy de acuerdo en lo que dices, Carlos. Tenemos mucha Bueno, riqueza. tenemos mucha riqueza que podemos explotar y que podemos, no digo, beneficiarnos de ella y ser solidarios con los demás. Y lo Ujú, que decías de la mujer, bueno, ya para, ahora sí que ya para terminar, es que a la mujer a la mujer se le está validando cuando tiene puestos, por eso es la presidenta, ¿no? Como los del hombre, cuando tiene éxito en los negocios y no sé qué, o sea, que es el mismo juego, es claro, el mismo juego, estoy de pero acuerdo. no se le valora como tal, ¿no? Igual que tampoco al hombre, hay que verlo. Pero bueno, pues eso sería todo de mi parte y que estén muy bien todos, que estés muy bien tú Gracias. y nos vemos a la siguiente. Hasta luego. Hasta luego. ¿Dónde está? Espérame. No va a decir, ¿viste que puse, sí, sí, ¿estás Sí, seguro que sí eso? pusiste la grabación, Sí, pero ¿por espera. qué pusiste?